Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Cenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La joven Maesine Meravet, quien había estado planeando regresar a Marruecos, ha sorprendido a todos al anunciar que sus planes han cambiado radicalmente tras descubrir que está esperando un bebé. La noticia de su embarazo ha sido un giro inesperado en su vida, llevándola a tomar la decisión de quedarse en su actual país de residencia y replantearse su futuro lejos de Marruecos. Meravet, quien en un principio tenía la intención de volver a su tierra natal para reunirse con su familia y retomar sus raíces, se encuentra ahora enfocada en la nueva etapa que está por comenzar. Al conocer su embarazo, entendió que regresar podría suponer un cambio de vida muy diferente al que ahora visualiza para ella y su futuro hijo. Es un momento inesperado, pero estoy decidida a quedarme y prepararme para este nuevo camino, comentó en una reciente conversación con amigos cercanos. La noticia ha traído alegría a su círculo cercano, quienes la apoyan en esta decisión y están listos para acompañarla en este nuevo capítulo de su vida. Aunque inicialmente la idea de volver a Marruecos era una oportunidad para reconectar con su país y sus raíces culturales, Meravet ahora ve en este embarazo una razón para establecerse y crear un ambiente estable en el lugar donde reside actualmente. La prioridad para ella es construir una vida segura y llena de amor para su futuro hijo, algo que ahora está por encima de cualquier otro plan. Los seguidores y amigos de Meravet han mostrado su apoyo y felicidad por la noticia, deseándole lo mejor en esta etapa de maternidad. Sin duda, este cambio de planes marca el comienzo de un viaje lleno de desafíos y alegría para Maesine, quien ahora tiene una nueva motivación en su vida, convertirse en madre y brindar a su hijo un futuro lleno de oportunidades. La historia de Maesine Meravet ha conmovido a muchos, no solo por la sorpresa de su embarazo, sino también por el cambio profundo que esta noticia ha generado en su vida. Hasta hace poco, Maesine estaba determinada a regresar a Marruecos, un país que le ha dado su identidad y al que siempre ha sentido un gran apego. La decisión de volver estaba motivada por el deseo de reconectar con sus raíces y estar cerca de su familia, quienes la han apoyado en cada paso de su camino. Sin embargo, al recibir la noticia de su embarazo, Maesine comenzó a considerar un futuro diferente, uno en el que no solo pensaba en sus propios sueños y deseos, sino en el bienestar de la nueva vida que crece dentro de ella. El bebé cambió completamente mi perspectiva, confesó en una entrevista con un medio local. Ahora siento que debo pensar en el tipo de vida que quiero construir para él o ella, en qué tipo de ambiente quiero que crezca, y eso significa tomar decisiones que no solo me afectan a mí, sino también a mi hijo. Esta revelación ha sido un proceso de transformación para Maesine, quien siempre había sido una mujer independiente, acostumbrada a tomar decisiones por sí misma. Ahora, siente que su prioridad es crear un ambiente estable y lleno de amor en el país donde actualmente reside, donde podrá establecerse y comenzar a construir un hogar para su futuro hijo. En lugar de regresar a Marruecos, Maesine ha decidido quedarse y prepararse para enfrentar los desafíos y las alegrías de la maternidad. Esta noticia ha sido recibida con entusiasmo y apoyo por parte de sus amigos y familiares. Aunque inicialmente muchos se sorprendieron al saber que no regresaría a Marruecos, la mayoría entiende la importancia de esta decisión y la apoyan completamente en su camino. En especial, su familia ha expresado su alegría y emoción ante la llegada de un nuevo miembro, y aunque están lejos, ya están haciendo planes para visitarla y apoyarla en esta etapa tan especial. Para Maesine, la idea de ser madre es emocionante y, al mismo tiempo, llena de desafíos. Sabe que su vida cambiará radicalmente y que la responsabilidad de criar a un hijo en un país extranjero no será fácil, pero también está convencida de que es la decisión correcta. Es una mezcla de emociones, explicó. Por un lado, tengo un poco de miedo de lo que vendrá, pero también estoy emocionada por esta nueva etapa. Siento que estoy lista para enfrentar este desafío y darle lo mejor de mí a mi hijo. En los últimos días, Maesine ha comenzado a hacer cambios importantes en su vida, adaptando su rutina y sus proyectos para enfocarse en esta nueva etapa de maternidad. Ha empezado a investigar sobre el sistema de salud local, los recursos para madres primerizas y los cuidados que necesita durante su embarazo. También ha empezado a considerar los valores y principios que quiere transmitirle a su hijo, pensando en cómo podrá enseñarle la importancia de su herencia cultural marroquí a pesar de estar lejos de su país de origen.
Esta experiencia también le ha enseñado a Maesine a valorar más que nunca el apoyo de sus seres queridos. En sus redes sociales, ha compartido su agradecimiento a sus amigos y familiares, quienes han estado a su lado y le han ofrecido palabras de aliento en cada paso del camino. Para ella, la presencia y el amor de sus seres queridos es fundamental, especialmente en un momento tan importante como este. Me siento afortunada de tener a tantas personas maravillosas en mi vida. Siento que no estoy sola en esto y que tengo una red de apoyo que estará ahí para mí y para mi hijo, expresó con gratitud. La historia de Maesine Meravet es una muestra del poder del amor y la responsabilidad que trae consigo la maternidad. Su decisión de quedarse y construir un futuro en un lugar lejos de su tierra natal ha inspirado a muchos, especialmente a mujeres jóvenes que enfrentan decisiones similares. A través de su experiencia, Maesine ha demostrado que, aunque la vida nos presente cambios inesperados, siempre podemos encontrar fuerza y motivación en los momentos más inesperados. Ahora, Maesine mira hacia el futuro con optimismo y valentía. Sabe que el camino que ha elegido no será fácil, pero también está convencida de que está tomando la decisión correcta para ella y para su hijo. Con el apoyo de sus seres queridos y su propia determinación, Maesine está lista para enfrentar los desafíos y vivir plenamente esta nueva etapa de su vida, que marca el inicio de una historia llena de amor, esperanza y fortaleza. A medida que se acerca el momento de dar la bienvenida a su bebé, Maesine Meravet continúa adaptándose a esta nueva realidad con una mezcla de emoción y determinación. Aunque la idea de no regresar a Marruecos aún le resulta agridulce, ha encontrado en su situación actual una oportunidad para crecer y reinventarse, abrazando su futuro rol de madre como el proyecto más importante de su vida. Esta decisión ha transformado por completo su perspectiva sobre la vida, y ahora dedica sus días a prepararse tanto física como emocionalmente para la llegada de su hijo, que ya ocupa el centro de su corazón y de sus pensamientos. Uno de los aspectos más significativos para Maesine en este proceso es el deseo de que su hijo esté siempre conectado con sus raíces culturales, aunque crezca en un país diferente. Consciente de la riqueza de su herencia marroquí, ha comenzado a reunir elementos y recuerdos que le permitan transmitirle a su futuro hijo un sentido de identidad y pertenencia. Desde la música y la literatura hasta las tradiciones culinarias, Maesine tiene la intención de que su hijo conozca y ame la cultura de Marruecos, incluso a la distancia. Para ella, esta es una manera de mantener vivo el vínculo con su país, una forma de honrar sus propias raíces y de asegurar que su hijo entienda y valore su ascendencia. En el ámbito práctico, Maesine ha estado investigando y preparándose para los desafíos específicos que enfrentará como madre soltera en un país extranjero. Ha establecido contacto con grupos de apoyo para madres y ha participado en talleres de preparación prenatal, donde ha encontrado una comunidad que la acoge y la ayuda a sentirse menos sola en este proceso. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.